Amén, hermanos, abran sus Biblias, por favor, así de pie vamos a leer las Escrituras y vamos al libro de Génesis, capítulo 3. Bienvenidos esta tarde. Hoy comenzamos nuestra semana en la palabra. Eso quiere decir que vamos a tener un grupo aquí hoy, un grupo mañana, otro grupo el viernes. Esa es de la serie Buenas Preguntas del Antiguo Testamento. La primera pregunta que vamos a tratar hoy es la pregunta que Dios hizo cuando le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Y noten lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 8 al versículo 9. ¿Estamos todos ahí? Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Qué pregunta tan más interesante que un Dios todo conocedor le puede hacer a un ser humano. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga esta enseñanza de esta noche. Señor, te pido que bendigas este tiempo que vamos a pasar juntos, te pido que sea muy edificante. Y Señor, yo te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Es importante, hermanos, reconocer que cuando el Dios omnisciente te hace una pregunta, es algo que tenemos que contemplar, es algo que tenemos que meditar. Es obvio que Dios no te hace una pregunta porque Él no conoce la respuesta. Él hace una pregunta para que nosotros estemos reflexionando sobre lo que esa pregunta nos debe de enseñar a nosotros en reflexionar de por qué estamos ahí. La Biblia nos dice de Dios en Isaías 40, versículo 13 al 14, ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? En Salmos 33, versículo 13 al 15 dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra, Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. No hay nada escondido que el ser humano pueda hacer, de lo cual Dios no sabe. Él está en nuestros pensamientos, dice la Biblia, que aún antes de salir nuestra palabra, Dios ya la conoce. Entonces, imagínense este Dios que lo conoce todo, que conoce el corazón del hombre, que conoce sus obras, te pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que debe de causar en nuestro corazón? Y ven, por favor, en la pantalla, cuando Dios hace una pregunta, es cuando nosotros debemos meditar bien el por qué Dios, que lo sabe todo, nos pregunta algo. Y les vuelvo a decir, no es porque Dios no sabe, es porque hay algo que tienes que meditar en cuanto a la pregunta. Entonces, para irnos rápido en este estudio, ¿qué es en sí lo que esta pregunta implica? ¿Qué es lo que esta pregunta nos enseña? Número uno, quiero que veamos lo que la pregunta insinúa. El simple hecho que Dios hace una pregunta nos está insinuando algo Dios. Quiere que tomemos algo por hecho. Primero vemos que no estamos en el lugar correcto. Lo primero que insinúa esta pregunta es que por obvio no estamos en el lugar correcto. Algo está mal en nuestras vidas si Dios te está preguntando ¿dónde estás tú? ¿Por qué te encuentras en ese lugar? ¿Qué es lo que estás haciendo? Segundo también insinúa, noten que Dios quiere que pienses bien sobre el lugar donde te encuentras. Luego vamos a estar estudiando sobre aún Eliseo, que le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí, Eliseo? Es porque la pregunta donde él se encontraba no era el lugar correcto. Entonces, quizás Dios hoy te está preguntando, ¿dónde te encuentras tú? ¿Dónde estás en tu vida? ¿Y por qué estás ahí? ¿Qué estás haciendo en ese lugar? ¿Por qué no estás donde debes de estar? ¿Por qué te has alejado o por qué te encuentras en ese momento, en ese lugar? Entonces vemos lo que la pregunta insinúa, pero noten segundo, por favor, lo que la pregunta implica. Y eso es bien importante, porque esta misma pregunta nos implica algo a todos nosotros. Nos
nos está enseñando algo. ¿Y qué es lo que implica? Noten primero, el Dios contra quien pecaste te está preguntando. Y qué curioso, ¿no? Que en nuestras vidas muchas veces Dios nos va a preguntar, oye, ¿qué estás haciendo? Y no es porque estamos bien, es porque nos quiere corregir de algo. El Dios con el cual nosotros pecamos en contra nos pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Leemos qué es lo que había sucedido o cómo entró el pecado en el mundo. Noten por favor Génesis 2:15. ¿Estamos todos ahí? Estamos todos en Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriráis. Hermanos, aquí una vez más hay un recordatorio. Dios dio un mandamiento. La Biblia nos dice por qué es que Adán se encuentra donde se encuentra cuando Dios le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces, el Dios contra quien hemos pecado, si te pregunta, ¿dónde estás tú? Es porque hay algo obvio que nos quiere mostrar en nuestras vidas. Y noten segundo, por favor, ¿qué es lo que implica también? Vemos segundo que el Dios de quien te estás escondiendo te está preguntando, ¿qué estás haciendo aquí? ¿O dónde estás tú? Ahora, qué curioso, ¿no? Que ellos pecan y en lugar de correr a Dios, ellos se esconden de Dios. La Biblia nos dice, y noten por favor conmigo en Génesis capítulo 3, y noten el versículo 7 por favor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, qué curioso, ¿verdad? Que el Dios a quien no solo pecaste en contra de él, pero el Dios del cual te estás escondiendo te está preguntando, ¿dónde estás tú? Hermanos, yo no sé dónde está usted. Yo sé dónde yo me encuentro, yo sé dónde me he encontrado muchas veces. Y muchas veces Dios pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te encuentras ahí, en ese lugar de tu vida, que en lugar de arreglar tu vida hace mucho tiempo, te encuentras luchando, tratando de esconderte de algo que Dios está tratando de hacer en tu vida? Muchas veces vemos esto con jóvenes que tratan quizás de esconder una vida que tienen a escondidas, que a lo mejor algo está sucediendo mal, y están haciendo otras cosas en la iglesia donde todo el mundo piensa que las cosas están bien, y Dios pregunta, ¿dónde estás tú en tu vida? ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué estás ahí? ¿Cómo llegaste a ese lugar? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces vemos todos los esfuerzos que Adán y Eva hicieron para esconderse de Dios. No solo se escondieron en los arbustos, pero ellos habían tejido sus propias ropas de hojas para tratar de esconder, como que si Dios no se iba a dar cuenta de lo que estaba pasando. La Biblia nos dice en Proverbios 15, versículo 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. En Jeremías 23, 24 la Biblia nos dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Y claro, pues nadie se puede esconder, pero la pregunta es, ¿por qué intentamos como seres humanos escondernos? Miren, es muy fácil para personas esconderse detrás de una vida ocupada para tratar de justificar que estamos en un lugar equivocado. ¿Cuántas veces no he hablado yo con matrimonios que están teniendo problemas y lo primero es que estamos muy ocupados? Y es muy fácil esconderse detrás de eso para justificar algo que está sucediendo. ¿Por qué no estás bien con Dios? Oh, es que no te imaginas todo lo que yo he hecho. Y lo que están haciendo es, simplemente están tejiendo ropa de hojas
que aunque ellos piensan que sí es justificable, lo único que están tratando de hacer es esconderse de la realidad de que algo está pasando mal, que algo no está bien. Vean por favor en la pantalla, en todo el mundo la gente está tratando de esconderse de Dios. En todo el mundo. Todos tienen excusas de por qué hay algo incorrecto en sus vidas. Siempre tienen cosas buenas que decir de por qué se encuentran en donde se encuentran. Incluso vean, se esconden detrás de excusas para no amarlo y para no servirle. Imagínense, ahorita pues las cosas son muy diferentes porque no tenemos a la mayor parte de los líderes sirviendo, pero por muchos años, muchos han estado cómodos nomás sentados y no sirviendo, pero tienen muy buenas excusas. Suenan buenas, por decirlo así. Tarde o temprano, un día vamos a comenzar a servir bien y las cosas van a estar normal y van a haber nuevas excusas. Primero porque no había tiempo, luego porque ahora hay tiempo, ahora porque a lo mejor nos morimos o lo que va a pasar, quién sabe qué es lo que nos espera, pero algo siempre va a haber una excusa. Vean por favor en la pantalla, están detrás de algún árbol, pero ningún árbol, ninguna excusa, nada puede escondernos del ojo de Dios que lo ve todo. Nada, nada en este mundo. Hebreos 13, versículo 14, la Biblia nos dice, y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Curiosamente, y esto va a sonar no por tirar piedras o algo así, pero he conocido hombres que son bien rudos, bien predicadores, bien, ¿verdad? Parece que están airados con todo el mundo, odian la vida o algo así. He visto hombres, en una ocasión, en una predicación, un hombre que estaba predicando, estaba quebrando una televisión en el púlpito, ¿verdad? Condenando a todos que ven televisión. Muchos de ustedes estuvieran bien condenados. Amén. Sin embargo, en el mismo tiempo que él está haciendo eso, él está teniendo una relación adúltera con su secretaria. Y eso, hermanos, déjenles digo, es la cima de lo que el diablo quiere hacer en su vida. Él quiere que sobrereacciones en una cosa para pretender que estás bien, mientras estás escondiendo algo oculto. Es muy fácil ser bien estricto y que todos vengan en corbata, bla, 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 y lo único que estoy haciendo es dando la impresión que yo estoy bien, pero en realidad todas esas exageraciones, todas esas malas actitudes, todas esas personas rudas, simplemente muchas veces están escondiendo algo que está pasando en sus vidas. Curiosamente he visto que muchos predicadores que están sumamente extremos en una cosa, algo está sucediendo, detrás de las escenas algo está mal. El ser humano lo que quiere hacer es dar la cara que está bien y él se tiene que esconder de cualquier cosa. Y por lo regular, escúchenme, un cristiano va a usar una cosa en la cual él es fuerte para esconder algo de lo cual él es débil. Va a usar una fuerza de él, su disciplina quizás puede ser su ganancia de almas, quizás puede ser su lectura bíblica, su oración. Yo oro 4 horas al día. ¿Y tú cuántas horas? Pero se están escondiendo de algo que quizás está pasando. Les estoy diciendo, hermanos, que de Dios no nos escondemos. De la realidad de lo que somos, no podemos escondernos delante de Dios. ¿Es malo orar 4 horas? No. ¿Es malo ser conservador? No. ¿Es bueno venir en corbata bien vestido a la iglesia? Sí. Pero eso no es lo que nos hace espiritual. Y lo que estoy diciendo es que tenemos que tener cuidado que no escondemos, no estemos escondiendo algo incorrecto detrás de algo que nosotros pensamos, esto nos va a encubrir. Esto, la gente va a pensar que estoy bien si soy bien rígido aquí. Pero eso no funciona, no por muy largo tiempo. Algo va a estar mal, algo se tiene que arreglar ahí. Y eso es bien curioso, ¿no? De cómo el diablo trata de convencernos de que aunque hemos pecado contra Dios, va a ser útil escondernos de Él, cuando sabemos que nadie se puede esconder de Dios. Pero noten también tercero, por favor. Y estamos hablando de lo que esto implica. Implica también tercero, el Dios a quien le tienes que dar cuenta, te está preguntando. Esto es algo muy grande, hermanos. Porque noten,
No solo el Dios con el cual en contra pecaste con Él, no solo el Dios del cual te estás escondiendo, pero el Dios de que un día tienes que rendirle cuenta. Él te pregunta, ¿dónde estás tú? En otras palabras, Él tiene toda autoridad para preguntarnos. Yo no puedo ir con uno de sus jóvenes y decir, ay, ¿tú dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no son mis hijos? Con mis hijos yo puedo preguntarles, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué estás haciendo esto? Imagínense, ¿a quién le vamos a rendir cuentas? Nos pregunta, ¿dónde estás? Hebreos 9:27, la Biblia nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Un día vamos a rendir cuentas ante Dios. Un día, hermanos, y déjales digo, no lo tomen muy a la ligera, porque vamos a rendir cuentas, cada uno conforme a lo que hizo en este mundo, ya sea bueno, ya sea malo, vamos a tener que rendir cuentas. Y les voy a decir, mientras que muchos piensan que Dios va a tener un ojo muy ligero hacia nuestro juicio, yo les quisiera tratar de decir que no es así. Por eso nos dejó tantas parábolas para darnos a entender cómo va a ser ese día. Y siempre lo comparaba como, les voy a mostrar cómo es el reino de los cielos. Es como cuando el amo se va y deja unos siervos. Y luego viene cuando nadie lo estaba esperando. Y luego ellos tienen que rendir cuentas de su mayordomía. Y noten cómo trata con el siervo infiel. Noten cómo él trata con aquellos que no hicieron lo que el amo los dejó haciendo. La Biblia no nos dice, relájense entre tanto que vengo. Trabajen entre tanto que vengo. Échenle ganas y hay un tiempo para todo. Obviamente va a haber un tiempo para descansar, un tiempo para trabajar, un tiempo para hacer algo. Pero les voy a decir, no debemos de tomarlo muy a la ligera que un día vamos a morir y vamos a rendir cuentas ante Dios. Creo que estamos de acuerdo con el autor de Hebreos cuando él dijo en Hebreos 10:31, noten, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esto no está hablando de horrendo como si fuera un monstruo, está hablando de wow, un día vamos a estar, wow, eso, no quieres estar en esas manos y en una mala condición. Y el autor nos está advirtiendo, ¿sabes qué? Mira, tenemos que estar listos para esto. Uno nunca sabe, pero tenemos que estar listos. Cuarto, quiero que vean lo que esto implica. Y esto implica también que el Dios que te ama y te busca, te está preguntando. Y eso es algo muy bueno. Dios nos ama, Dios nos busca. Nosotros le amamos a Él porque Él primero nos amó a nosotros. Nadie puede decir que Él de su propio corazón nomás amó a Dios. Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese amor fue declarado en la cruz hacia todo el mundo. Nadie que va al infierno se va sin ser amado. Todos que están en el infierno son gente amada. Y nosotros le amamos a Él porque Él primero me amó a mí. Y cuando me amó a mí, desde que creó el mundo, Él hizo el plan de salvación. Porque desde que antes que Adán pecara, ya había el plan de que Cristo iba a morir en la cruz por todo el ser humano. Él hizo su declaración hacia todo el mundo. Pero quiero que vean qué es lo que esto implica de una forma ya más estricta aquí. Porque si el Dios que te ama y te busca te pregunta, ¿dónde estás tú? Miren, déjales hago esta ilustración. ¿Nunca ha tenido alguien que te dice, te voy a decir algo para tu propio bien y no tienen ningún bien que decir? ¿Sí saben lo que está hablando cuando te dicen eso? Cuando alguien te dice eso, guarda tu corazón, algo está a punto de salir que te va a desanimar. Muy bien, si alguien te dice, te voy a decir algo para tu propio bien. Pero ¿qué tal cuando viene alguien que sinceramente te ama y te dice, quiero hablar contigo? Hay personas que me pueden decir las cosas más duras, pero porque sé que me aman, las recibo. Pero aquellas personas que a lo mejor no te aman y te dicen algo, supuestamente en el amor de Cristo los quieres estrangular. ¿Por qué? Porque dudas del amor de ellos. Pero cuando el Dios que te ama y te persigue te pregunta, ¿dónde estás tú? Es algo que tenemos que contemplar. Porque tenemos que preguntarnos, oye, ¿cómo llegamos aquí? Y la persona que me sigue y la persona que me ama me está preguntando. Eso es bien importante. Entonces, Dios, hermanos, muestra su amor. Y noten aquí cómo vemos el amor de Dios
en Génesis 3. Noten primero, se ve el amor con el hecho que Dios trata con Adán. En otras palabras, Dios no ignoró el pecado de Adán. Dios tampoco apoyó el pecado de Adán. Dios trató con el pecado de Adán. ¿Qué dice la Biblia? Que un muchacho dejado por sí mismo viene de padres que no le aman. El que ama disciplina a sus hijos. Y noten que aquí Dios mostró su amor porque trató con Adán, porque lo corrigió, porque trató con él en lo que él había hecho. Yo sé que muchos jóvenes y niños piensan, ay, mis padres no me aman porque me disciplinan. Es a lo contrario, porque hay amor, hay disciplina. Ningún padre quiere que sus hijos crezcan y sean un desastre. Entonces, ¿qué hacemos? En amor tenemos que ayudarles en la vida. Entre tanto que hay esperanza, porque luego llegan a la edad donde piensan que lo saben todo y ya no les puedes enseñar. Pero por amor tenemos que comenzar, la Biblia dice, desde chiquitos. Amén. Y es un trabajo que nunca se acaba. Ahorita estamos con las niñas que se muerden y se pelean. Hombre, van a ser unas luchadoras estas chamacas. Ya no sé ni qué es normal, ¿verdad? Las pones juntas y al rato se aman. Yo les he visto, hermanos, caminar en mi casa así abrazados, las dos así como buenas compadres, así, ¿verdad? Y en medio de un minuto se están agarrando de las greñas. Y es algo bien curiosito porque están las dos ahí peleándose, se muerden, se pelean. Ya se ve la manipulación femenil. Amén. Ya está una de ellas y va y se siente, no quiero jugar contigo. ¿Por qué hace eso? Porque quiere que vaya y le diga, ay, por favor, juega conmigo. Y yo le estoy diciendo, mándala por un tubo, hombre, ya ves, déjala. Y ahí se están rogando, etcétera. Sí, saben lo que estoy diciendo, muy bien cómo estas cosas funcionan. Pero el amor de Dios, vemos que el hecho que trató con Adán mostró su amor. Segundo vemos, noten, se ve el amor con el hecho que inmediatamente da su promesa de un Salvador. Noten conmigo en Génesis capítulo 3, versículo 15, por favor. Dice la Biblia, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Imagínense, acaba de caer en pecado Adán y Eva. Y no es como que viene Dios y les dice, ahora sí, los voy a mandar al infierno y con mucho gusto. No, a lo contrario. Da la primer promesa del Salvador. Habla del simiente de la mujer, que una mujer no tiene simiente, pero nació Jesucristo de mujer sin padre humano. Por eso creemos en el nacimiento virginal de Jesucristo. Sin ese nacimiento, Jesús no puede ser Dios. Él nació sin la herencia pecaminosa de Adán, Él nació puro. La Biblia dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Qué bendición saber que Dios sí corrigió a Adán y Eva, pero luego los apuntó hacia el Salvador que un día iba a venir. Pero tercero, también vemos que el amor de Dios aquí se demuestra. Noten, el amor de Dios se demuestra el amor de Dios, en hacerles túnicas de pieles. Versículo 21, noten del capítulo 3, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? Pecaron. ¿Cuál fue el resultado? Desnudos. ¿Cuál fue la solución? Dios les hizo túnicas. Ahora, quiero que vean esto. El hecho que ellos trataron de coser sus propias ropas nos ilustra de aquel trabajo del ser humano que intenta ganar su propia salvación. Y es imposible. El ser humano nunca podrá ganar su salvación. Dios tiene que cubrirlos. Y aquí nos da el ejemplo del hombre tratando en su propio esfuerzo traer soluciones a sus problemas. ¿Nunca ha intentado usted hacer lo mismo? Tiene un serio problema, pero ahí se encuentra usted tejiendo hojas en lugar de estar pidiéndole a Dios. Y en lugar de salir de un problema, se está metiendo en uno más grande, que eso es lo que sucedió con Adán y Eva. Entonces, por eso la pregunta,
¿Qué estás haciendo tú? Ahora quiero que veamos número 3. Me estoy yendo rápido, hermanos, porque le dije a Edgar y a Uziel, estas clases tienen que ser rápidas, 1 hora, así que estoy viendo mi tiempo. Muy bien. Yo sé que muchos de ustedes que han retrocedido atrás en su vida espiritual me están echando porras que me estoy yendo rápido, pero bueno, eso va a ser para otro mensaje, ¿verdad? Más para otro momento. Pero ahorita me voy a vengar el domingo, pero ahorita tengo que irme rápido para ser buen ejemplo para Uziel y para Edgar, para sus clases. Bueno, noten número 3, por favor, lo que te llevó a ese lugar. Y eso es bien importante. Ahora, Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? Ya estamos contemplando, ¿dónde está mi vida? ¿Dónde me encuentro en esta vida? Estoy donde Dios quiere que yo esté. Estoy haciendo las cosas que Dios quiere que yo esté haciendo. Estoy en la ubicación donde Dios me quiere físicamente, espiritualmente, donde debo de estar con mi familia, con mis hijos. ¿Dónde me encuentro? La pregunta es que si Él te preguntó esto, es porque no lo estás. Si no, no te tuviera que preguntar. O sea, si mi esposa me pregunta, ¿me amas? Quizás es porque no le he estado mostrando amor o porque quiere algo. Amén. Entonces, es una de las dos cosas. Pero supongamos que a lo mejor yo no esté mostrando mi amor, suponiendo que a lo mejor no he hablado con ella como debo, quizás hay una diferencia entre nosotros. Muchas veces la pregunta puede salir, oye, ¿me amas? Es porque tengo que reflexionar en esa pregunta y quizás tengo que decirle sí te amo y ya tratar de remediar qué es lo que está pasando. Entonces, la pregunta grande que nosotros nos tenemos que hacer cuando Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? Es cómo llegaste ahí. Porque saben, hermanos, que el cómo llegaste ahí es casi igual de importante de cómo salir de ahí. Porque si no identificas cómo llegaste ahí, vas a seguir llegando. Si no identificas qué te llevó a ese momento, te vas a encontrar ahí otra vez. ¿Cómo es que llegó Adán y Eva en ese lugar en el cual Dios le tuvo que preguntar, ¿dónde estás tú? Entonces quiero que vean primero, esto sucedió cuando ellos dudaron la palabra de Dios. El dudar la palabra de Dios nos lleva a un lugar incorrecto. Noten por favor el capítulo 3 de Génesis, cómo comenzó esto. Génesis 3:1, vean en sus Biblias, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a su mujer, ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Qué curioso, ¿no? Que todos nuestros problemas muchas veces se resumen a cuestionar lo que Dios ha dicho. Hermanos, ¿cuántas veces no he visto jóvenes que tiran toda su vida, se desesperan porque piensan que Dios les está rehusando un buen fruto, un novio incorrecto, quizás una relación incorrecta, quizás un camino incorrecto, la música, amistades, etcétera? Y cuando alguien les dice, ¿sabes qué? No te conviene eso, ellos van a comenzar a decir, ¿a poco Dios ha dicho? ¿A poco eso no está bien? ¿A poco eso no está mal? Y lo que les estoy diciendo es, comienzan a preguntarse como Eva, seguramente Dios no es bueno y lo único que Él está tratando de hacer es quitarme algo que yo pudiera disfrutar. Amén. Es como la decisión de cómo voy a manejar la comida. ¿Quiero ser feliz o quiero perder peso? Amén. Hoy estaba viendo los resultados, me hice análisis de sangre, le estaba diciéndole, ¿sabes qué? Quizás me tenga que poner en dieta. Y ya vi los resultados y se me hace que sí. Pero, amén, no va a ser feliz por un buen tiempo. Pero les voy a decir esto. La verdad es que si muchos ven la vida así, como que si Dios está en el cielo tratando de quitarte un bien, te vas a encontrar un día lamentando aquello que agarras, que Dios te está diciendo, no lo hagas. Si te encuentras en un lugar que no debes de estar, es porque comienzas a dudar que la intención de Dios para ti era por amor protegerte, ayudarte, que tomes buenas decisiones, que evitarte bastantes problemas, y vas a encontrar muchos problemas al dudar la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Honrar a tu padre y a tu madre. ¿Y cuántos jóvenes quizás no inician
con una rebelión en su corazón, se enojan y resienten a los padres porque tienen reglas, porque ellos están convencidos, un hogar feliz es en el hogar donde mis padres nunca me digan no. Amén, ¿cuántos saben lo que estoy hablando, verdad? Y así están todos los jóvenes. Tienes que regresar a esa hora. No, pero ¿por qué? Y eso, todo es un pleito. Y les estoy diciendo que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Es la primer promesa. ¿Quieres vivir largo? Hermanos, jóvenes, escúchenme, ¿no quieres morir por COVID? Obedece a tus padres, amén. Ya les digo, quieren vivir, muchos no quieren morir, pero nunca honraron a sus padres. Si yo nunca hubiera honrado a mis padres, yo tuviera mucho miedo de la muerte. Porque ¿cuántos creen en la Biblia? Se me quedan viendo como, yo creo en la Biblia, yo creo que si honras a tus padres, pues hay una gran promesa que Dios te da larga vida. Es lo que dice la Biblia, amén. Así que una garantía para que vivas una vida larga es que honres a tus padres. ¿Quieres evitar dolores de cabezas? Obedece a Dios. El momento que dudas de las Escrituras, te vas a encontrar en un lugar que vas a decir, ¿cómo llegué aquí? Inició todo cuando cuestionaste lo que Dios dijo. Escúcheme en todos los aspectos. Así es como nosotros terminamos en un lugar incorrecto. Pero segundo, noten también, no solo es el dudar la palabra de Dios, pero segundo también el dudar que existen consecuencias. Entonces dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y qué curioso, ¿no? Que primero comenzamos nosotros, no creo, no, Dios no es tan estricto así, ¿verdad? No quiso decir esto. Cuando ya ahora sí estamos, ¿verdad? Estamos en el anzuelo, pensamos, de todas maneras Dios perdona. De todas maneras me va a ir bien. De todas maneras, de una forma, yo voy a hacer lo que yo quiero, luego voy a arrepentirme bien rápido y ya mi vida va a estar bien. Y luego muchos piensan así, luego se encuentran ahí otra vez. Arrepentimiento genuino es un cambio de vida, no es un momento espontáneo de emoción, es verdaderamente un cambio de vida, es una U en la vida, no es sentirse mal. Hay muchos que se sienten mal y piensan que eso es arrepentimiento, no es eso. Arrepentimiento es un cambio de dirección, es cuando tu vida cambia de dirección. No puedes decir que te arrepentiste y sigues en el mismo camino haciendo las mismas cosas, eso no es arrepentimiento. Ese es un arrepentimiento ficticio. Un arrepentimiento genuino es decir, no, sabes que este camino está mal, por la gracia de Dios me va a ayudar a que mi vida esté bien. Entonces aquí está Adán y Eva y dice, pues bueno, la serpiente me dijo que no voy a morir, no van a haber consecuencias. Yo sé que Dios dijo que no puedo comer de ese árbol, pero ¿qué importa? Nada me va a pasar, todo va a estar bien, nada me puede suceder. Entonces, el dudar que existen consecuencias. ¿Qué otra cosa te llevó a ese lugar? Noten tercero, el pensar que será mejor para ti. Versículo 5, la Biblia nos dice de Génesis 3, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí les va, y es cuando John Rice hace muchos años predicó un mensaje que se llama Todas las manzanas del diablo tienen gusanos. Y él dio una ilustración sobre cómo para el ser humano quizás el fruto prohibido se ve bien, una vez mordido te das cuenta que no era lo que pensaste. Yo me imagino que Esaú, cuando se terminó su plato de lentejas, se limpió la boca y dijo, ¿qué hice? No valió la pena. Igual una jovencita que pierde su virginidad, igual un joven cuando entrega su pureza y dicen, ¿qué hice? Esos 15 minutos no valieron la pena. Esos 20 minutos no valieron la pena. Este momento, sacrifiqué tanto por un breve momento. ¿Y qué es lo que se sacrifica? Nunca lo van a saber hasta no llegar al cielo. Porque eso sí, siempre hay consecuencias. Piensan que no, pero siempre hay. A lo mejor te sientes bien, a lo mejor nunca ves las consecuencias en esta tierra. No es como que un martillo del cielo va a bajar y Thor te va a pegar en la cabeza y te va a decir, toma para que se te quite. No sucede así. No sucede así. Un día vas a estar en el cielo
Y cuando sí rindamos cuentas, ahí veremos lo que pudiera haber sido. Amén. A mí me interesaría saber la historia que nunca conocimos de Sansón. Siempre pienso, ¿qué historias no leyéramos en la Biblia si Sansón no fuera tan tonto? Amén. O sea, si tenemos historias increíbles a pesar de, imagínense qué es lo que hubiéramos leído si hubiera tenido más dominio propio, si nunca le hubiera dicho a su padre, mira, me gusta aquella de las filisteas. Su padre le dijo, no, pero no hay buena mujer aquí en Israel, no lo hay, me gusta aquella, y fue y la agarró. No le hizo caso a sus padres. Y como todo patrón carnal, no se detuvo ahí. Quizás lo que Sansón pensaba es, la solución de mi problema es aquella filistea. Ella seguramente tiene todas las soluciones de mi problema, y como vamos a estar viendo este domingo, luego gente comienza a buscar a Dios en los lugares incorrectos. Dice, no hombre, ella va a ser. Y lo fue y experimentó todo lo que pensó que ella era y se dio cuenta que ella no iba a satisfacer. Entonces luego vino Dalila y vinieron otras rameras entre medio, que la Biblia dice que él vio. Y lo que estoy diciendo, hermanos, es esto. Uno piensa, me va a ir bien. Y Dios dice, no. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y les estoy diciendo, hermanos, que yo no sé quizás, porque a lo mejor todavía no te encuentras en el lugar donde Dios te está preguntando, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Pero quizás ya estás escuchando el susurro del diablo que te está diciendo, no te preocupes, nada pasa, todo va a estar bien. No va a haber consecuencias, todo va a estar bien. Tú sigue jugando con el fuego, y aunque Proverbios dices que te vas a quemar, tú no te vas a quemar. Mira, sigue jugando con la serpiente, y aunque Proverbios dice que te va a morder, a ti no te va a morder. Y cuando menos lo esperan por hacerle caso al diablo, de repente te encuentras en un lugar en la vida donde Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Y por qué estás ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Valdrá la pena jugar con el futuro por falta de control hoy? Y eso es bien importante, que todos tenemos que contemplar. Entonces vemos lo que la pregunta insinúa, vemos lo que la pregunta implica, vemos lo que nos llevó a ese lugar. Y quiero terminar con esto. Y vean número 4. ¿Dónde estás? Ahora sí, déjales pregunto, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran en esta vida? Muchas veces cuando el diablo trata de convencerme de cualquier cosa, yo sé el llamado de Dios en mi vida, pero muchas veces el diablo es el diablo. Y él comienza a obrar, comienza a tratar de desanimar, a cuestionar si lo que estoy haciendo lo debo estar haciendo, si es aquí, es allá, lo que sea. Y uno comienza a cuestionar. Y uno se tiene que preguntar, ¿dónde estoy? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿En el tiempo correcto? ¿Con las personas correctas? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? Mi pregunta para usted es lo mismo. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Dónde estás en la vida? ¿Estás donde Dios te quiere o estás donde tú quieres, pero a lo mejor Dios no te quiere ahí? Entonces, nomás para hacer unas preguntas generales, y pudiera hacer muchas preguntas, pero se acaba el tiempo. Quiero que veamos primero, por favor. ¿Estás en Cristo o en Adán? Vamos a preguntar la pregunta más grande, más importante. ¿Dónde estás? ¿En Cristo o en Adán? Primera de Corintios 15, 22, la Biblia nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y yo no te estoy preguntando si eres religioso, yo no estoy preguntando si vienes a la iglesia, si conoces los coritos de la escuela dominical, si conoces la Biblia, si has leído la Biblia completa. Yo te estoy preguntando en dónde te encuentras. ¿Estás en Cristo o eres incrédulo y estás en Adán? Solamente puedes estar en dos lugares, es uno o el otro. No hay intermedio, no hay mitad es salva, mitad no. ¿Dónde te encuentras? ¿Eres salvo? ¿Vas a ir al cielo? ¿Has puesto tu fe en Cristo y solamente en Cristo? ¿O tienes tu fe en una oración que hiciste, pero la oración no salva, Cristo salva? Mi fe está en Cristo, y como mi fe está en Cristo, yo le pedí a Cristo
que me salvara. Pero si a mí me preguntan, oye, ¿vas a ir al cielo cuando muera? Sí. ¿Por qué? Porque tengo fe en Cristo y yo le pedí que me salvara. Y dice la Biblia, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo no dudo la Biblia no miente, entonces yo invoqué a Dios y Dios me salvó. Mi fe está en Cristo. Pero muchos piensan que por hacer una oración eso salva. Es una fe en Cristo que te lleva a pedirle a Cristo que te salve. Lamentablemente, muchos no saben ganar almas y piensan, oye, ¿no te quieres ir al infierno? No, haz esta oración conmigo, y los están mandando al infierno. Eso no es arrepentimiento, eso no es una conversión genuina. Hasta que no conocen su pecado, nunca tendrán sed para un Salvador. Entonces, primero nosotros tenemos que apuntar a gente, ese es tu problema, pecaste, tú mereces el infierno. ¿Reconoces que eres pecador? Sí. ¿Reconoces que Cristo murió por ese pecado? Una vez fui a tocar puertas en una conferencia de misiones, y el misionero que fue conmigo, recuerdo que supuestamente guió como a 20 para Cristo. Y yo estaba bien apenado porque no los guió a ninguno para Cristo. Yo soy predicador, yo sé, esas personas se van al infierno cuando mueran, y la única fe que ellos tienen es que hicieron una supuesta oración. Entonces yo les digo, hermanos, que esto es bien importante. No queremos jugar con su alma, pero la Biblia nunca nos dice que tengamos fe en una oración. Necesitamos fe en Jesucristo. Él es quien murió por nosotros. Él es nuestro sustituto, 100%. No hay otro sustituto. Entonces uno cree el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Pero por qué tenemos que creer eso? Porque tengo que reconocer que es mi pecado que lo crucificó, fue sepultado y resucitó para darme vida eterna. Amén. Y eso es lo bueno, y eso es lo bueno del Señor Jesucristo. Pero mi pregunta para ustedes es, ¿dónde está tu fe? ¿Estás en Adán o estás en Cristo? Hubo un momento en tu vida donde reconociste que nada en este mundo te podría salvar excepto Cristo, y es por eso que le pediste a Cristo que te salvara. ¿O estás confiado que eres cristiano por las cosas que haces? Muchos piensan, bueno, yo tengo que ser cristiano, pues soy fiel soy fiel a la iglesia, de vez en cuando visito el altar, leo la Biblia, pues eso es lo que cristianos hacen, yo soy cristiano. Y luego nunca se imaginan que hay un lugar en la Biblia, en Mateo, donde muchos sacaron demonios y muchos hacen milagros en su nombre y no eran salvos. Entonces, por favor, si estás pensando que la miseria de nomás venir a la iglesia, de vez en cuando, venir al altar, de sacar lágrimas de vez en cuando, eso no te hace cristiano. Aún católicos que le rezan a la Virgen María lloran y se les enchina el cuero. Eso no quiere decir que son salvos, ni que esa religión es lo correcto. Entonces, yo les estoy diciendo, ¿dónde te encuentras hoy? ¿Estás en Cristo o estás en Adán? ¿Eres salvo o eres incrédulo? No puedes jugar con esto. ¿Dónde te encuentras el día de hoy? Noten por favor en la pantalla, cuando Jesús vino, fue para vivir la vida que no pudimos vivir, morir la muerte que merecíamos morir y resucitar como la cabeza de nuestra creación. Segunda de Corintios 5:17, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿He aquí qué dice? Todas son hechas nuevas. Entonces, ¿dónde te encuentras? ¿En Adán o en Cristo? Segunda pregunta. ¿Estás por Cristo o en contra de Cristo? Ahora yo sé que muchos están pensando, pues estoy aquí, pastor, ¿qué sí que estoy al favor de Cristo? ¿En serio? Piensen en esto. La primera pregunta, hablamos de salvación. Ahora vamos a hablar, ¿dónde te encuentras en tu vida? ¿Cómo estás viviendo? Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué estás haciendo hoy en tu vida? ¿Estás desparramando? ¿Qué estás haciendo para ayudar en la causa de Cristo? Noten que conforme a Jesús, o estás con Él o no estás con Él. No hay un intermedio, no hay
pues a ver, vamos a ver dónde cabemos. La Biblia dice, o estamos recogiendo o estamos desparramando. Mi pregunta para usted es, ¿qué estás haciendo hoy en tu vida? ¿Cómo estás en esta área? ¿Estás recogiendo para Cristo o estás desparramando? Y hermanos, y esa es una pregunta muy importante que debemos de hacernos. ¿Estamos siendo fieles en estas áreas? Tercero, quiero que veamos. ¿Estás tratando de cubrir un error con hojas de higuera? Las hojas de higuera, hermanos, que cosió Adán y Eva, les vuelvo a decir, nos recuerda y nos apunta al hombre tratando de hacer su propia justicia. Nunca podrá el hombre hacer su propia justicia. Por eso Cristo murió en sustituto de nosotros. Él es nuestra justicia, amén. Y Él es quien murió por nosotros. Pero no solo nos recuerda a esa justicia, pero también nos recuerda del esfuerzo inútil que el hombre hace tratando de tapar un error en su vida. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen muchas veces? Aquí les voy de dónde se esconden muchas. Hay padres que no pasan tiempo con sus hijos y como no pasan tiempo con sus hijos, compran regalos extravagantes. ¿Qué están haciendo? Se están escondiendo. Ahora, obviamente, mis hijos deben de tener mi presencia como padre, no nomás regalos. Y si yo me siento mal como un mal padre, no voy a ayudar en eso, sino más estoy comprándoles regalos para que sea un sustituto de mi trabajo como padre. ¿Qué hacen muchas veces, hombres, nomás para llegar a esto? Muchas veces un hombre que tiene problemas en su corazón o quizás ha sido inmoral o no se ha caído, le ha sido infiel a su esposa, muchas veces no sabe cómo tratar con su culpabilidad. ¿Y qué hace? Comienza a comprarle a su esposo un montón de cosas porque se siente mal, porque él se siente mal. Y comienza a recompensar y está escondiendo algo muy problemático con las cosas que está haciendo porque se siente mal. Es muy difícil que un hombre esté bien con su esposa si se está dirigiendo por culpabilidad. Y se siente mal y ve a su esposa y le quiebra el corazón de lo que él hizo y sabe lo que hizo. Entonces, él piensa que tiene el resto de su vida para recompensar eso, pero en lugar de tratar con el problema, él se está escondiendo del problema. Se está tapando. ¿Sí lo están captando? Quizás es un joven o una jovencita, un hombre, una mujer, que se tapan borrando su historial de su computadora. Amén. Escúchenme, jóvenes. ¿Qué es lo que buscas en Google? Dice más de ti que cualquier otra cosa. Pero ¿qué hacen muchos para esconderse y pretender? Borran cualquier cosa que a lo mejor les cause vergüenza. ¿Qué están haciendo? En lugar de tratar con un problema, se están escondiendo del problema. En lugar de recibir ayuda de Dios, es una pretensión. Están simplemente fingiendo. Amén. Muchos tratan de borrar mensajes para esconderse de algo. Amén. ¿Y qué están haciendo? Tejiendo con hojas de higuera. Quieren cubrir un problema, quieren tapar un problema. Vamos a tejer un rato. Mientras que todos piensen que estoy bien vestido, pero están escondiendo algo. Entonces, sí hay una pregunta muy importante que hacernos: ¿estás en Cristo o estás con Adán? ¿Estás por Cristo o en contra de Cristo? Pero quizás la más importante de todas es: ¿no estarás hoy escondiendo algo? ¿No estarás tejiendo tu ropa? ¿Te sientes mal de algo y en lugar de arreglarlo con Dios, piensas, ahora sí, porque mi conciencia me pesa, voy a ganar almas y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y ahora sí? ¿Y qué estás haciendo? Escondiéndote en lugar de tratar con el problema. Si hay un problema en tu corazón, hermanos, escúchenme, nada lo puede arreglar en este mundo excepto Dios. Puedes decir, ahora me siento mal por este
por este pecado en mi vida. Ahora sí voy a dar no solo mi diezmo, voy a dar el 80% de mi dinero. Pero escúchenme, qué bueno, háganlo. Voy a estar bien bendecido por eso, para poder pagar cosas de la iglesia. Pero escúchenme, Dios no quiere eso. Dejas tu ropa de puros de cienes. Dios no quiere eso. Dios quiere que enfrentes tu problema, no que te escudas detrás. Entonces vas a decir, no, en lugar de arreglar mi problema, me siento mal, yo voy a dar. Pero noten, eso, no creemos en penitencias. Amén. No hagan eso. ¿Te sientes mal? No te escondas detrás de servicio. Muchas veces hermanos se sienten mal y ahora de repente quieren ser misioneros a China. Y emocionalmente están bien descontrolados porque hay algo en el corazón, hay algo mal y piensan, no hombre, yo tengo que recompensar, voy a irme de misionero, voy a hacer eso y lo otro. Y lo único que están haciendo es se están escondiendo detrás de algo para pretender que todo está bien. Necesitamos misioneros en China, sí, pero no necesitamos personas que no han tratado con Dios y se están yendo allá emocionalmente porque no supieron manejar un problema en su vida. Entonces, mi pregunta, hermanos, para ustedes es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Has tejido con hojas de higuera? A lo mejor todos piensan que está todo bien, pero a lo mejor profundamente hay algo. Entonces hoy, en lugar de seguir tejiendo, ¿por qué no lo tratas con Dios? ¿Por qué no lo tratas con Él? Paren de correr, paren de luchar, paren de pretender y simplemente ve ante el Dios que Él ya lo conoce todo. No es como que cuando vamos a Dios decimos, Señor, perdóname, he estado luchando con esto. No es como que Dios dice, ¿a poco sí? ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Por fin. Ya lo reconoció. Ahora sí yo puedo entrar. Ahora sí yo puedo venir y hacerle las túnicas. Hechas por mí, no hechas por ellos. Y de repente te levantas como un hombre victorioso porque el hombre justo cae 7 veces y luego se levanta. Pero no sigan luchando, no sigan tejiendo. Trátalo con Dios. Vamos a orar, hermano. Señor, yo te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación. Te pido que al contemplar este estudio, Señor, lo uses de una forma en cada corazón.